Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, dinos, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El fundamento de la confianza. Alexander Todd había construido su vida sobre tres pilares: lealtad, integridad y familia. A los 42 años, era dueño de un exitoso taller de motocicletas personalizadas en Austin, Texas, donde empleaba a 12 personas que lo respetaban no solo como jefe, sino como un hombre que cumplía su palabra. Sus manos callosas contaban historias de 15 años construyendo motores y sueños, mientras que sus firmes ojos grises reflejaban una mente que calculaba cada movimiento con precisión. Su matrimonio con Camille Todd había durado 16 años, una unión que comenzó cuando ella era una estudiante de arte con dificultades y él un mecánico con ambiciones. Ella tenía 25 años entonces, él 27, ambos creyendo que estaban construyendo algo eterno. Alexander la había apoyado durante la escuela de arte, celebró su primera exposición en una galería y estuvo a su lado cuando su carrera artística nunca despegó del todo. A cambio, ella le había dado estabilidad, un hermoso hogar y a su hija, Emma, ahora de 14 años y la luz de su mundo. Pero los matrimonios, como los motores, a veces desarrollan grietas que no son visibles de inmediato. Camille, ahora de 41 años, se había vuelto inquieta de maneras que Alexander notaba pero no podía identificar del todo. Su cabello castaño rojizo siempre estaba perfectamente peinado. Su figura, mantenida a través de costosas clases de yoga y sesiones de entrenamiento personal, cambió su estética de artista bohemia por ropa de diseñador y un círculo social que giraba en torno a galas de caridad y catas de vino. La mujer que una vez pintaba descalza en su garaje ahora se quejaba de las manchas de aceite en sus camisas de trabajo. «Hueles a grasa otra vez», decía ella, arrugando la nariz cuando él llegaba a casa. «¿No puedes al menos ducharte en el taller?» Alexander accedía, como siempre lo hacía, porque mantener la paz era más fácil que pelear. Se decía a sí mismo que era normal. La gente cambia, los matrimonios evolucionan. Se centraba en lo que importaba, mantener a su familia y ser el tipo de padre que nunca tuvo. Las señales de advertencia habían estado ahí durante meses. Noches tardías en el club de lectura, viajes de fin de semana para visitar a su hermana, Marion, en Dallas que parecían ocurrir con una frecuencia cada vez mayor. Lencería nueva que nunca aparecía en su dormitorio, llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando él entraba en la habitación. Alexander no era ingenuo, pero era confiado. Más exactamente, era un hombre que creía en los lazos que había forjado con sus propias manos y corazón. Cuando has construido algo de la nada, no esperas que se desmorone sin causa. La primera grieta real apareció un jueves por la noche en marzo. Alexander estaba trabajando hasta tarde, instalando un sistema de escape personalizado en una Harley Davidson, cuando su teléfono vibró con un mensaje de Camille. «Me quedo hasta tarde en la reunión de caridad. No me esperes despierto». 30 minutos después, Emma llamó desde la casa de su amiga, donde estaba estudiando. «Papá, ¿se suponía que mamá me recogiera?» «Llevo una hora esperando». Alexander frunció el ceño, revisando su teléfono. Ni llamadas perdidas, ni mensajes actualizados. Condujo para recoger a Emma él mismo, poniendo excusas sobre una falta de comunicación. Pero mientras arropaba a su hija en la cama esa noche, una fría certeza se instaló en su pecho. Camille no llegó a casa hasta las 2 a.m., afirmando que la reunión se había alargado y que luego se había ido a tomar algo con los otros miembros del comité. «¿Qué miembros del comité?», había preguntado él en voz baja. «Oh, no los conoces», había respondido ella, ya dándose la vuelta. «Helen White y Marina Moss». Perdimos la noción del tiempo. Alexander había conocido a ambas mujeres. Helen era abstemia y nunca se quedaba fuera más allá de las 9, y Marina se había mudado a Phoenix hacía 6 meses. Esa noche, acostado junto a su esposa en la oscuridad, Alexander Todd tomó una decisión que definiría todo lo que siguió. Ya no confiaría ciegamente. Observaría, escucharía y aprendería.
Y si sus peores temores resultaban ser ciertos, respondería de la misma manera. Porque Alexander Todd era muchas cosas: leal, trabajador, devoto, pero no era un tonto. Y ciertamente no era un hombre que perdonara la traición. Capítulo 2. El viaje de chicas. La revelación llegó con la llegada de la primavera, envuelta en la inocente frase viaje de chicas. Jenna está organizando un fin de semana de spa en Sedona, anunció Camille durante el desayuno, su tono cuidadosamente casual, mientras untaba mantequilla en su tostada. Solo nosotras, las chicas, ya sabes. Marina, Ellen, Caroline. Todas necesitamos un tiempo para descomprimirnos. Alexander asintió, bebiendo su café mientras su mente catalogaba las mentiras. Marina vivía en Phoenix ahora. Conveniente. Helen estaba actualmente en Europa visitando a su hija. Caroline Clene había estado publicando en redes sociales toda la semana sobre sus vacaciones familiares en Colorado. ¿Cuándo?, preguntó él simplemente. El próximo fin de semana, de viernes a domingo. Camille evitó su mirada, concentrándose intensamente en su desayuno. Jenna ya reservó el spa, depósitos no reembolsables y todo eso. Emma levantó la vista de su cereal. ¿Puedo ir? Me encanta Sedona. No, cariño, dijo Camille rápidamente. Es solo para adultos. Cosas de spa muy aburridas. Alexander observó el reflejo de su esposa en la ventana de la cocina mientras estaba de pie en el fregadero. Sus manos temblaban ligeramente mientras enjuagaba su plato, un detalle que había notado solo recientemente. Camille tenía muchos talentos, pero mentir de manera convincente no era uno de ellos. Al menos no para alguien que había estado observando. Necesitarás que alguien cuide a Emma, dijo él. De hecho, se giró Camille, su sonrisa brillante y artificial. Esperaba que pudiera quedarse con tu madre. ¿Sabes cómo les encantan sus maratones de películas de fin de semana? Otra jugada estratégica. Su madre vivía a 2 horas de distancia, lo que significaba que él estaría solo durante el fin de semana. Perfecto para cualquier juego que Camille estuviera jugando realmente. Llamaré a mamá, accedió Alexander, su voz neutral. Esa tarde, mientras Camille estaba en su clase de yoga, Alexander hizo algunas llamadas por su cuenta. Su amigo Derek Hall trabajaba en seguridad privada, un ex militar que le debía un favor a Alexander desde hacía años, cuando Alexander restauró gratis la motocicleta Indian Vintage del padre de Derek. Necesito un rastreo telefónico limpio, le dijo Alexander. El celular de mi esposa. ¿Puedes hacerlo sin dejar huellas digitales? La voz de Derek fue cautelosa. Eso es un área gris, Alex. ¿Qué está pasando? Me está engañando. Necesito pruebas antes de hacer mi movimiento. Una pausa. Derek había pasado por su propio divorcio complicado. ¿Qué tan seguro estás? Lo suficiente como para pedirte un favor ilegal. Dame el número. Tendré algo para mañana. Alexander también llamó a su abogado, John Schaeffer, un hombre con la tenacidad de un bulldog que lo había ayudado a constituir su negocio. Hipotéticamente, dijo Alexander, si descubriera que mi esposa tiene una aventura, ¿qué necesitaría para un divorcio? Evidencia, fotos, comunicaciones, registros financieros que muestren gastos inexplicables. Texas es un estado de bienes gananciales, pero la infidelidad puede afectar la pensión alimenticia y la división de activos. La voz de John se tornó seria. Alex, si esto es más que hipotético, ten cuidado. No hagas nada que pueda interpretarse como acoso o hostigamiento. Siempre soy cuidadoso, John. Esa noche, Camille fue inusualmente afectuosa, como si su culpa necesitara absolución a través de la actuación. Cocinó su cena favorita, le preguntó sobre su día, incluso sugirió que vieran una película juntos. Alexander le siguió el juego, notando cómo revisaba su teléfono constantemente, cómo su risa parecía forzada. Tengo muchas ganas de que llegue este fin de semana, dijo ella, mientras se preparaban para dormir. Ha pasado tanto tiempo desde que tuve tiempo con las chicas. Te lo mereces, respondió Alexander, queriendo decir algo completamente diferente. El viernes por la mañana llegó con un calor inusual para la temporada. Camille había empacado más ropa de la que cualquier fin de semana de spa requería, incluido el vestido de cóctel negro que había comprado pero nunca usado para él. Alexander ayudó a llevar sus maletas al coche,
la despidió con un beso y la vio alejarse con la misma expresión que ponía al diagnosticar un motor defectuoso, concentrado, analítico, ya planeando la reparación. La llamada de Derek llegó 1 hora después. Tenías razón en sospechar, dijo Derek sin preámbulos. Su teléfono ha estado conectándose a torres cerca del Hotel Driscoll en el centro durante las últimas 3 semanas. Generalmente entre las 2 y las 6 p.m., entre semana, nunca los fines de semana cuando estás en casa. El Driscoll, el hotel más caro de Austin, un lugar al que Alexander nunca había ido a pesar de haber vivido en la ciudad toda su vida adulta. Y el viaje a Sedona. Su teléfono está aquí en Austin. Nunca se fue. Alexander cerró los ojos, sintiendo que algo fundamental cambiaba dentro de él. La última brasa de esperanza se extinguió, reemplazada por algo más frío e infinitamente más peligroso. Derek, necesito otro favor. Uno más grande. Pídelo. Necesito saber con quién se reúne en el Driscoll y lo necesito documentado. Al anochecer, Alexander tuvo su respuesta. Las fotos de vigilancia de Derek eran nítidas. Camille entrando al hotel a las 3 p.m., su brazo entrelazado con un hombre que Alexander reconoció pero nunca había conocido en persona. Malcolm Porter, un promotor inmobiliario de Houston que había estado husmeando en el mercado de lujo de Austin. Alto, artificialmente bronceado, vistiendo un traje que costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Las fotos contaban una historia de intimidad practicada. Manos en la parte baja de la espalda. Conversaciones susurradas, la comodidad fácil de los amantes en lugar de nuevos conocidos. Esto no era una aventura reciente, era una relación establecida, completa con rutina y ritmo. Alexander estudió las imágenes en la pantalla de su portátil, con la mandíbula apretada. Malcolm Porter archivó el nombre con la misma precisión metódica que usaba para organizar su colección de herramientas. El sábado trajo más fotos. Camille y Malcolm cenando en el bar del hotel, entrando juntos al ascensor con la confianza casual de la gente que es dueña del mundo. El domingo por la noche, Alexander recogió a Emma de la casa de su madre, escuchando su parloteo sobre sus actividades de fin de semana mientras su mente realizaba cálculos. Cuando llegaron a casa, el coche de Camille ya estaba en la entrada. Lo recibió en la puerta, radiante con lo que ella afirmaba era relajación post-spa. Oh, chicos, era exactamente lo que necesitaba. Tan rejuvenecedor. ¿Cómo estuvo Sedona?, preguntó Alexander, abrazando a Emma. Hermosa. Absolutamente hermosa. Todo rocas rojas y atardeceres en el desierto. La voz de Camille era firme ahora, sus mentiras pulidas. Tomé algunas fotos, pero la iluminación era terrible. Ya sabes cómo es. Alexander asintió, sabiendo exactamente cómo era. Esa noche, mientras Camille dormía a su lado, él permaneció despierto planeando. No solo el divorcio, eso era simple papeleo. No, Alexander Todd estaba planeando algo mucho más completo. Algo que aseguraría que Malcolm Porter y su esposa infiel entendieran exactamente lo que habían elegido cuando decidieron traicionarlo. Porque Alexander había aprendido algo importante sobre sí mismo en las últimas semanas. No era solo un hombre que no perdonaba la traición. Era un hombre que hacía que la traición fuera cara. Capítulo 3. El descubrimiento. El lunes por la mañana trajo claridad envuelta en rutina. Camille se despidió de Alexander con la misma sonrisa de plástico que había perfeccionado. Le dijo a Emma que tuviera un buen día en la escuela y se fue a la mentira que hubiera construido para el día. Alexander esperó 30 minutos, luego llamó a su taller y le dijo a su capataz, Buddy Coupe, que llegaría tarde. ¿Todo bien, jefe?, preguntó Buddy. El hombre mayor había trabajado para Alexander desde los primeros días del taller y su lealtad era absoluta. Solo arreglando algunos asuntos personales. Mantén el fuerte. Alexander condujo hasta el Hotel Driscoll, estacionando al otro lado de la calle en un lugar que Derek había recomendado para la vigilancia. No tuvo que esperar mucho. A las 11:47 am, el BMW plateado de Camille se detuvo en la estación de Belay.
Salió vistiendo el mismo atuendo que había afirmado que era para hacer recados, pero su maquillaje era demasiado perfecto, sus joyas demasiado caras para ir de compras. Malcolm Porter la esperaba en el vestíbulo, visible a través de los ventanales del suelo al techo. El abrazo que compartieron fue íntimo, cómodo, el saludo de amantes, no de conspiradores que se encuentran por primera vez. Alexander los vio desaparecer en el ascensor, luego miró su reloj. Les dio 1 hora. En lugar de consumirse en la rabia, Alexander usó el tiempo productivamente. Llamó a su contable, Terence Post, y programó una reunión de emergencia. Llamó a su banco y solicitó extractos detallados de todas las cuentas conjuntas de los últimos 6 meses. Lo más importante, llamó a Derek. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Malcolm Porter. Negocios, vida personal, enemigos, debilidades, todo. Eso llevará tiempo y costará dinero. Tengo ambos. El informe preliminar de Derek llegó por la noche. Malcolm Porter, 45 años, divorciado 2 veces, sin hijos. Su imperio inmobiliario se construyó sobre inversiones apalancadas y lo que Derek cortésmente denominó prácticas comerciales agresivas. Se había ganado enemigos en la escena del desarrollo de Houston a través de adquisiciones hostiles y manipulaciones contractuales que bordeaban los límites legales sin cruzarlos técnicamente. Más interesante era el patrón personal de Malcolm. Era un adúltero en serie que se dirigía específicamente a mujeres casadas en ciudades más pequeñas, usando su riqueza y encanto para seducirlas antes de pasar a la siguiente conquista. Camille no era su primera aventura en Austin. Era simplemente la actual. Alexander leyó el informe 2 veces, memorizando detalles. Malcolm Porter no solo estaba robándole a su esposa, estaba siguiendo un manual tratando a Camille como una diversión temporal. La falta de respeto ardía más profundamente que la propia traición. El martes trajo la evidencia financiera que Alexander había sospechado que encontraría. Cargos en restaurantes caros a los que nunca había ido. Compras en tiendas de lencería que nunca lo beneficiaron. Incluso pagos a un servicio telefónico privado que no sabía que existía. Camille había estado financiando su aventura con su cuenta conjunta, probablemente asumiendo que Alexander nunca revisaba los extractos con atención. Se equivocaba en eso como se había equivocado en muchas cosas. El miércoles, Alexander hizo su llamada más importante. Wayne Gates respondió la voz. El primo político de Alexander. Wayne era todo lo que Malcolm Porter pretendía ser. Rico, conectado, pero con un código moral que lo hacía peligroso para gente como Porter. Wayne, soy Alex. Necesito un favor. Uno grande. Pídelo. Alexander siempre había apreciado la franqueza de Wayne. Mi esposa tiene una aventura con un pedazo de mierda llamado Malcolm Porter, promotor inmobiliario de Houston. Quiero destruirlo, pero necesito a alguien con tus recursos y conexiones. Silencio en la línea, luego, envíame todo lo que tengas sobre este tipo. Haré algunas llamadas. Para el jueves, Wayne había construido una imagen de Malcolm Porter mucho más detallada que el informe inicial de Derek. El éxito empresarial de Porter se basaba en una base de intimidación, soborno y manipulación contractual que había dejado un rastro de inversores enojados y competidores arruinados. Había sobrevivido a desafíos legales gracias a abogados caros y conexiones políticas, pero nunca se había enfrentado a alguien con la combinación particular de riqueza, influencia y malicia motivada de Wayne. Tiene 3 grandes desarrollos en marcha, informó Wayne durante su reunión del jueves por la noche en el taller de Alexander. Todos muy apalancados, todos dependientes de aprobaciones del Concejo Municipal que podrían complicarse. ¿Qué necesitas de mí? Nada todavía. Aún estoy reuniendo piezas. Pero Alex, la expresión de Wayne se volvió seria. Lo que estás pidiendo va a ser permanente. Porter no se recuperará de esto. ¿Estás seguro? Alexander pensó en las mentiras de Camille, en la cara engreída de Malcolm, en las fotos de vigilancia, en Emma preguntando por qué papá parecía triste últimamente. Estoy seguro. El viernes por la mañana, exactamente una semana después del falso viaje de spa de Camille, anunció otro fin de semana fuera. Jenna quiere hacerlo de nuevo, dijo, su tono brillante de falsa emoción. Lo pasamos tan bien. Mismo lugar, mismo grupo. Alexander asintió, bebiendo su café. Suena maravilloso.
Deberías ir. Esta vez, cuando Camille lo besó para despedirse, Alexander no sintió dolor ni ira. Sintió anticipación. Porque mientras ella pasaba el fin de semana en la cama de su amante, Alexander estaría ejecutando la primera fase de un plan que les enseñaría a ambos el verdadero costo de la traición. Mientras la veía alejarse, el teléfono de Alexander vibró con un mensaje de Wayne. Piezas en su lugar. Acabemos con esto. Alexander sonrió por primera vez en semanas. No fue una expresión agradable. Capítulo 4. El cazador se convierte en la presa. El sábado por la mañana llegó con la eficiencia nítida de una máquina bien engrasada. Mientras que Camille creía que estaba comenzando otro fin de semana clandestino con Malcolm Porter, Alexander Todd estaba implementando un plan que le había llevado 2 semanas perfeccionar. Derek Hall llegó al taller a las 8 a.m. en punto, llevando una bolsa de lona llena de equipo de vigilancia. ¿Estás seguro de esto, Alex? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Crucé esa línea el día que eligió mentirme a la cara, respondió Alexander con voz firme. Hoy solo documentamos la verdad. Wayne Gates había hecho su magia con precisión quirúrgica. A través de su red de contactos políticos y empresariales, descubrió que los 3 principales desarrollos de Malcolm Porter estaban pendientes de aprobaciones del Concejo Municipal que podrían retrasarse indefinidamente si se aplicaba la presión adecuada. Más importante aún, la financiación de Porter estaba estructurada de una manera que lo hacía personalmente responsable de enormes multas si la construcción no comenzaba según lo programado. Está a punto de perderlo todo, había explicado Wayne. Pero necesitó algo que lo haga parecer consecuencias comerciales naturales, no un acoso dirigido. Ese algo estaba a punto de ser proporcionado. Derek había colocado cámaras en todas las áreas públicas del Hotel Driscoll. Vestíbulo, restaurante, bar. Nada ilegal, solo una documentación completa de lo que ya estaba sucediendo en espacios públicos. Alexander quería un registro completo de la aventura, no solo para los procedimientos de divorcio, sino para la guerra psicológica que seguiría. A las 2:47 p.m., las transmisiones de vigilancia mostraron a Camille y Malcolm entrando al restaurante del hotel para lo que parecía ser un almuerzo de celebración. Estaban animados, tocándose con frecuencia, claramente cómodos en su engaño. Alexander observó las transmisiones desde su portátil en la oficina del taller, tomando capturas de pantalla de los momentos más dañinos. Pero el verdadero trabajo estaba ocurriendo en otro lugar. Jim McDermott, uno de los socios comerciales de Wayne y miembro del Comité de Planificación Urbana de Austin, estaba almorzando con otros 3 miembros del concejo. La conversación, según el informe posterior de Wayne, se centró en preocupaciones que se han planteado sobre las prácticas comerciales de Malcolm Porter. Pistas anónimas sobre violaciones de seguridad. Estudios de impacto ambiental que podrían necesitar una revisión adicional. Preguntas sobre los requisitos de contratistas minoritarios que no se habían abordado adecuadamente. Nada de esto era inventado. La investigación de Derek había descubierto problemas reales con los proyectos de Porter. Se habían tomado atajos, se habían torcido las regulaciones. Procedimientos que cumplían con la letra de la ley mientras violaban su espíritu. Alexander y Wayne simplemente se estaban asegurando de que estos problemas recibieran la atención que merecían. Al anochecer, las primeras fichas de dominó estaban cayendo. Malcolm recibió una llamada de su principal prestamista de construcción expresando preocupaciones sobre los retrasos en los proyectos. La llamada fue provocada por susurros que habían llegado al banco a través de canales que Wayne había cultivado cuidadosamente. Nada directo, nada rastreable, solo la incertidumbre suficiente para poner más nerviosos a los banqueros nerviosos. El domingo trajo el clímax del fin de semana. Camille y Malcolm habían planeado una excursión de un día a la zona del lago Travis, un retiro caro que las cámaras de Derek documentaron en detalle. Parecían una pareja celebrando un aniversario, no conspiradores planeando la destrucción de una familia. Alexander pasó el domingo con Emma, llevándola a desayunar y al cine, siendo el tipo de padre presente y comprometido. Su hija había notado la tensión en la casa últimamente, y él quería que tuviera buenos recuerdos antes de que todo cambiara. «Papá, ¿estáis bien mamá y tú?»,
Preguntó Emma mientras compartían palomitas durante los avances de la película. Alexander miró a su hija, su verdadero tesoro en un mundo lleno de oro falso, y eligió la honestidad sobre la comodidad. Estamos pasando por algunos desafíos, cariño, pero pase lo que pase, eres lo más importante en mi vida. Eso nunca cambiará. Emma asintió solemnemente, sabia más allá de sus 14 años. Te quiero, papá. Yo también te quiero, Em. Esa noche, mientras Alexander arropaba a su hija en la cama, su teléfono vibró con actualizaciones de Wayne. El Concejo Municipal revisaría los proyectos de Malcolm en una sesión de emergencia el martes. Grupos ecologistas habían expresado preocupaciones sobre un desarrollo. Los sindicatos tenían preguntas sobre otro. El tercero enfrentaba desafíos de zonificación que no existían una semana antes. Todo perfectamente legal, todo completamente devastador para un hombre cuyo modelo de negocio dependía de la velocidad y el impulso. El lunes por la mañana llegó con un drama inesperado. Malcolm Porter llamó para decir que estaba enfermo a su oficina de Houston, una rareza para un hombre que se enorgullecía de no mostrar nunca debilidad. Según las fuentes de Derek, Porter había pasado la noche del domingo haciendo llamadas frenéticas a abogados y contactos políticos, tratando de entender por qué sus proyectos, anteriormente fluidos, de repente habían encontrado múltiples obstáculos. Camille regresó de su falso fin de semana de spa, radiante de satisfacción y llena de historias sobre baños de lodo y sesiones de meditación que supuestamente habían tenido lugar en Sedona. Alexander escuchó con la paciencia de un hombre que sabía exactamente dónde había pasado su tiempo y con quién lo había pasado. Pareces estresado, observó ella durante la cena, quizás notando el acero en sus ojos. ¿Todo bien en el taller? Solo negocios, respondió Alexander. Ya sabes cómo es. Pero Camille no sabía cómo era. No sabía que su esposo había pasado semanas convirtiéndose en alguien que nunca había conocido. Un hombre que planeaba con la precisión de un maestro artesano y golpeaba con la eficiencia de un depredador. No sabía que su aventura había despertado algo en Alexander que había estado durmiendo durante 42 años. Estaba a punto de descubrirlo. La reunión del Concejo Municipal del martes fue una obra maestra de guerra burocrática. Malcolm Porter, que había volado desde Houston esa mañana, vio cómo su imperio cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse en tiempo real. Las aprobaciones de proyectos se retrasaron a la espera de una revisión más detallada. Se ordenaron estudios de impacto ambiental. Se programaron inspecciones de seguridad. Cada retraso activaba cláusulas de penalización en sus acuerdos de financiación. Cada penalización lo empujaba más cerca del precipicio financiero que Wayne había identificado semanas antes. Alexander vio la transmisión en vivo desde su oficina, sintiendo la satisfacción de un artista que ve su obra maestra tomar forma. Esto no era venganza, era justicia. Malcolm Porter se enfrentaba a las consecuencias de sus propias prácticas comerciales de mala calidad, amplificadas por la cuidadosa aplicación de presión en los puntos exactos. Para el miércoles, Malcolm estaba perdiendo dinero a raudales. Sus prestamistas exigían garantías adicionales. Sus inversores hacían preguntas incómodas. Sus abogados le explicaban que luchar contra el ayuntamiento costaría más de lo que podía permitirse perder. Y a través de todo esto, Camille permanecía felizmente inconsciente de que su amante secreto estaba siendo sistemáticamente destruido por la campaña cuidadosamente orquestada de su esposo. La hermosa ironía no pasó desapercibida para Alexander. Mientras Malcolm había estado cazando a su esposa, Alexander había estado cazando a Malcolm. La única diferencia era la habilidad. Pronto, muy pronto, ambos depredadores se convertirían en presas. Capítulo 5. La red de consecuencias. El jueves por la mañana trajo el tipo de llamada que lo cambia todo. La voz de Malcolm Porter sonaba tensa cuando respondió a la consulta cuidadosamente disfrazada de Derek sobre su disponibilidad para un almuerzo de negocios. Estoy lidiando con algunas complicaciones inesperadas, dijo Malcolm, sin saber que estaba hablando con un empleado del hombre cuya esposa había estado seduciendo. Mi agente está completamente patas arriba. Derek transmitió la conversación a Alexander con satisfacción profesional. Está nervioso.
Lo que sea que Wayne esté haciendo, está funcionando. La estrategia de Wayne había sido elegante en su simplicidad. En lugar de atacar a Malcolm directamente, había creado una red de problemas interconectados que parecían no tener relación, pero que lentamente estaban estrangulando el imperio empresarial de Porter. Grupos ecologistas repentinamente preocupados por la preservación de los humedales. Sindicatos cuestionando el cumplimiento de los contratistas minoritarios. Urbanistas descubriendo discrepancias en la documentación que requerían una revisión exhaustiva. Nada de esto era inventado. El éxito de Malcolm Porter había provenido de tomar atajos y explotar vacíos legales, prácticas que podían sobrevivir a un escrutinio casual, pero no a la atención enfocada que Wayne había orquestado. La fase 2 comienza hoy, le dijo Wayne a Alexander durante su reunión del jueves por la noche. Tengo un amigo en el Houston Chronicle que está interesado en una historia sobre prácticas de desarrollo cuestionables. Nada difamatorio, solo informes factuales sobre registros públicos y preocupaciones del Concejo Municipal. Alexander asintió, comprendiendo las implicaciones. Una investigación periodística crearía una documentación permanente de los problemas de Malcolm, haciendo imposible que simplemente esperara a que pasara la crisis actual. Mientras tanto, Camille se había vuelto cada vez más agitada a medida que los problemas de su amante aumentaban. Había comenzado a hacer más llamadas telefónicas, siempre saliendo o yendo a otra habitación cuando Alexander estaba cerca. Sus reuniones del club de lectura se habían vuelto más frecuentes, y su historia sobre los viajes de fin de semana al spa se estaba desgastando, incluso para sus propios estándares. Quizás necesite ir a ayudar a Jenna este fin de semana, anunció el viernes por la mañana, sin mirar directamente a los ojos de Alexander. Está pasando por un mal momento. Cosas de divorcio. Alexander conocía personalmente a Jenna Brent. Llevaba felizmente casada con el mismo hombre durante 23 años y nunca había expresado interés en fines de semana de spa o viajes de chicas. Pero él simplemente asintió y dijo: haz lo que necesites. La vigilancia de ese fin de semana pintó un cuadro de desesperación. Malcolm y Camille se encontraron en el Driscoll como de costumbre, pero su lenguaje corporal había cambiado. Donde antes habían estado relajados y confiados, ahora se acurrucaban juntos en una conversación urgente. El equipo de audio de largo alcance de Derek captó fragmentos de la crisis de Malcolm. Menciones a abogados, retrasos, presión financiera. Camille estaba aprendiendo que su rico amante podría no ser tan seguro como pretendía. El conocimiento claramente la perturbaba. El domingo trajo el momento más revelador del fin de semana. Según la vigilancia de Derek, Camille y Malcolm tuvieron una acalorada discusión en el estacionamiento del hotel. Ella quería saber por qué él parecía distante, por qué su viaje planeado a Miami había sido cancelado, porque seguía recibiendo llamadas telefónicas urgentes durante su tiempo juntos. La respuesta de Malcolm, capturada claramente en audio, fue brutalmente honesta. Estoy lidiando con algunas complicaciones de negocios. Nada que nos afecte a largo plazo, pero necesito concentrarme en el control de daños por un tiempo. ¿Qué tipo de complicaciones? Presionó Camille. Del tipo que podría costarme todo si no las manejo bien. Alexander escuchó la grabación con sombría satisfacción. Malcolm Porter estaba empezando a entender que su mundo se estaba desmoronando, pero aún no sabía por qué. El miedo en su voz era gratificante, pero era solo el comienzo. El Houston Chronicle del lunes presentó un artículo en primera plana titulado Retrasos en desarrollos plantean preguntas sobre prácticas comerciales. El reportero, guiado por la información cuidadosamente proporcionada por Wayne, había hecho un excelente trabajo documentando el patrón de problemas que plagaban los proyectos de Malcolm: preocupaciones ambientales, disputas laborales, cuestiones de seguridad, desafíos de zonificación. Individualmente, podrían parecer obstáculos comerciales normales, pero colectivamente pintaban la imagen de un promotor cuya costumbre de tomar atajos finalmente le estaba pasando factura. El artículo fue devastador precisamente porque era factual. Cada afirmación estaba documentada, cada alegación probada. Malcolm Porter estaba siendo destruido por la verdad sobre sus propias prácticas comerciales. El martes trajo la avalancha financiera que Wayne había predicho.
El principal prestamista de Malcolm, asustado por la publicidad negativa y los crecientes retrasos, exigió el pago de sus préstamos. La empresa de construcción que trabajaba en su proyecto más grande suspendió las operaciones a la espera del pago de facturas vencidas. Sus contactos políticos en Houston comenzaron a distanciarse del repentinamente radiactivo promotor. Camille regresó de su falso fin de semana en un estado de pánico apenas controlado. Había visto a su rico amante transformarse en un hombre desesperado que luchaba por su supervivencia financiera, y el cambio había sacudido su fantasía cuidadosamente construida. «Pareces molesta», observó Alexander mientras ella caminaba de un lado a otro en su cocina el lunes por la noche. «Solo preocupada por Jenna», respondió Camille, pero su voz carecía de convicción. «Su divorcio se está complicando». «Complicaciones financieras». Alexander casi sonrió ante la honestidad de Accidental. Efectivamente, había complicaciones financieras en la relación de alguien, solo que no en la de Jenna. El miércoles por la tarde trajo la llamada que Alexander había estado esperando. La voz de Derek estaba tensa con una emoción apenas contenida. «Porter está acabado. Su principal inversor acaba de retirarse», citando el artículo del Chronicle y los retrasos del proyecto. «Le quedan quizás 2 semanas antes de que todo se derrumbe. ¿Y mi esposa? Ella lo sabe». Tuvieron otra reunión hoy, y parecía como si alguien le hubiera dicho que Papá Noel no era real. La realidad se está imponiendo. Esa noche, Camille estuvo inusualmente callada durante la cena. Picoteaba su comida, revisaba su teléfono obsesivamente y parecía perdida en sus pensamientos. Emma, sensible a las emociones de los adultos como suelen ser los adolescentes, se excusó temprano para hacer la tarea. «¿Todo bien?», le preguntó Alexander a su esposa, inyectando la suficiente preocupación en su voz para parecer cariñoso en lugar de depredador. «Bien», dijo Camille rápidamente. «Solo cansada. Ha sido una semana larga». Una semana larga, ciertamente, pero estaba a punto de hacerse mucho más larga. Porque mientras Malcolm Porter aprendía que su imperio estaba construido sobre arena, y mientras Camille descubría que su rico amante no era ni tan rico ni tan seguro como ella creía, Alexander Todd se preparaba para la fase final de su campaña. La fase en la que su esposa infiel y su amante fracasado aprenderían que algunos hombres no solo se enojan, sino que se vengan. Capítulo 6. La trampa se cierra. El viernes llegó con el peso de la inevitabilidad. El imperio financiero de Malcolm Porter no solo se estaba desmoronando, estaba en pleno colapso. La red de Wayne había asestado el golpe mortal el jueves por la noche cuando el Concejo Municipal de Austin votó para suspender todos los permisos para los desarrollos de Porter, a la espera de una revisión exhaustiva del cumplimiento de la seguridad y el medio ambiente. La suspensión fue la última ficha del dominó. Para el viernes por la mañana, los inversores restantes de Malcolm habían huido, sus equipos de construcción habían abandonado los trabajos citando facturas impagas, y sus abogados le aconsejaban que considerara la protección por bancarrota. Alexander recibió estas actualizaciones con la tranquila satisfacción de un artesano que ve su trabajo unirse perfectamente. Cada pieza había caído exactamente donde él había planeado. Cada punto de presión había sido aplicado con precisión quirúrgica. Ahora venía la parte delicada, asegurarse de que Camille entendiera su situación sin revelar su mano demasiado pronto. «Estaba pensando», dijo Alexander durante el desayuno, observando a su esposa empujar los huevos revueltos en su plato sin comer. «Tal vez deberíamos tomar unas vacaciones de verdad pronto. Solo nosotros 3. Hawái, tal vez. O ese lugar en Colorado del que Emma siempre habla». Camille levantó la vista bruscamente, la culpa y el miedo luchando en su expresión. «Oh, eso suena bien, pero tal vez no ahora. Estoy en medio de varios compromisos de caridad y...». «Nada que no pueda esperar», interrumpió Alexander suavemente. «La familia debería ser lo primero». El comentario dio en el blanco. El rostro de Camille se sonrojó mientras se giraba rápidamente. Tengo que hacer algunos recados hoy. Volveré esta noche». Alexander asintió, sabiendo exactamente a dónde la llevarían esos recados. La vigilancia de Derek confirmó lo que Alexander había esperado. Camille condujo directamente al Driscoll.
Pero esta vez, Malcolm no la esperaba en el vestíbulo con su habitual sonrisa confiada. En cambio, lo encontró en el bar del hotel a las 11 a.m., bebiendo lo que parecía su segundo o tercer whisky. La conversación capturada por el equipo de Derek fue dolorosa de ver. Malcolm era un hombre destrozado, explicando a través de divagaciones alimentadas por el alcohol cómo su negocio estaba destruido, su reputación arruinada, su futuro financiero aniquilado. Seguía repitiendo que no tenía sentido. Todo había estado bien hacía 2 semanas y de repente cada proyecto había encontrado obstáculos imposibles simultáneamente. Es como si alguien hubiera orquestado todo, dijo Malcolm, su voz arrastrada por la bebida y la desesperación. Como si me hubieran atacado específicamente. La respuesta de Camille reveló todo sobre su carácter. En lugar de ofrecer consuelo o apoyo, comenzó a distanciarse de inmediato. Tal vez deberíamos tomar un descanso, dijo con cuidado, hasta que las cosas se calmen. Probablemente no sea bueno que nos vean juntos si tienes problemas legales. La risa de Malcolm fue amarga. ¿Ya abandonas el barco? ¿Qué pasó con toda esa charla de dejar a tu esposo? Eso era diferente. Pensé, quiero decir, tenemos que ser prácticos. ¿Prácticos? Malcolm vació su vaso. Bien, pues aquí tienes algo de practicidad para ti. Estoy en la quiebra. No en la quiebra como se queja la gente normal, sino realmente en la quiebra. Bancarrota. Acabado. ¿Todavía quieres huir juntos? El silencio de Camille fue respuesta suficiente. Alexander observó las transmisiones de vigilancia desde su oficina, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Vindicación, ciertamente. Justicia, absolutamente. Pero también algo más profundo, la satisfacción de ver el verdadero carácter de su esposa revelado en alta definición. Había estado dispuesta a destruir su matrimonio por riqueza y emoción. Ahora, enfrentada a un amante que no podía ofrecerle ninguna de las dos cosas, estaba lista para arrastrarse de vuelta a la estabilidad que tan ansiosamente había abandonado. Pero Alexander Todd no era el mismo hombre con el que se había casado hacía 16 años. Ese hombre había confiado incondicionalmente y perdonado fácilmente. Este hombre había aprendido a calcular las consecuencias y a aplicarlas con precisión. El sábado trajo el primer intento de reconciliación de Camille. Canceló su viaje de fin de semana planeado, alegando una enfermedad repentina, y en su lugar sugirió que pasaran tiempo juntos como familia. Cocinó la cena favorita de Alexander, elogió su trabajo en el taller, incluso insinuó intimidad por primera vez en meses. Alexander le siguió el juego, curioso por ver hasta dónde llegaría para reconstruir lo que había desechado. La actuación fue fascinante, una clase magistral de manipulación por parte de alguien que claramente lo había hecho antes. Cada sonrisa estaba calculada, cada toque era estratégico, cada palabra elegida para un impacto máximo. Si no hubiera sabido la verdad, podría haber sido engañado. El domingo por la noche trajo la llamada que Alexander había estado anticipando. Malcolm Porter, borracho y desesperado, aparentemente había decidido que Camille necesitaba compartir su miseria. Tu esposo arrastró las palabras Malcolm en el teléfono de Camille mientras Alexander escuchaba en la extensión que Derek había instalado. Hay algo raro en todo esto. Demasiado conveniente, demasiado coordinado. Alguien ha estado jugando. Estás siendo paranoico, respondió Camille, pero su voz denotaba incertidumbre. A veces la mala suerte simplemente se acumula. Esto no es suerte. Esto es guerra. Y creo que tu amado esposo podría ser más listo de lo que ninguno de los dos le dimos crédito. Alexander sonrió en la oscuridad de la oficina de su garaje. Malcolm Porter podría ser un fracaso como empresario y como ser humano, pero sus instintos de supervivencia finalmente se estaban activando. Desafortunadamente para él, la advertencia llegaba demasiado tarde. El lunes por la mañana trajo el final del juego a un enfoque claro. Camille se acercó a Alexander con una oferta que revelaba tanto su desesperación como su completa incomprensión del hombre al que había traicionado. He estado pensando, dijo, usando el mismo tono que una vez había empleado para convencerlo de que le comprara joyas caras. Tal vez deberíamos renovar nuestros votos matrimoniales. 16 años es un hito importante.
Podríamos tener una ceremonia, invitar a todos, celebrar realmente lo que hemos construido juntos. Alexander miró a su esposa, la miró de verdad y vio una extraña con un rostro familiar. La mujer que amaba o nunca había existido o había muerto tan gradualmente que no había notado la decadencia. Es una idea interesante, dijo finalmente. Pero primero creo que necesitamos tener una conversación honesta sobre lo que realmente hemos construido. Algo en su tono hizo que la sonrisa de Camille vacilara. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que es hora de dejar de fingir, Camille. Ambos. El color desapareció de su rostro, pero mantuvo su fachada con una determinación impresionante. No sé de qué estás hablando. Alexander sacó su teléfono y le mostró una de las fotos de Derek, Camille y Malcolm entrando al Driscoll, su mano en el brazo de él, su lenguaje corporal inconfundiblemente íntimo. Sí, dijo en voz baja. Sí, lo sabes. Por un momento, la máscara se deslizó por completo. El rostro de Camille pasó por el shock, el miedo, la ira y el cálculo antes de asentarse en una expresión que Alexander nunca había visto antes, una evaluación fría y depredadora. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, preguntó ella, abandonando toda pretensión. El tiempo suficiente para entender exactamente quién eres. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Alexander sonrió. Y por primera vez en semanas fue genuino. Voy a mostrarte lo que sucede cuando traicionas a alguien que realmente se defiende. La guerra había terminado. Camille simplemente aún no lo sabía. Capítulo 7. La revelación en el aeropuerto. El domingo por la mañana llegó con la certeza nítida del día del juicio. Alexander Todd estaba en su cocina bebiendo café y observando a su esposa realizar el acto final de su engaño con el interés desapegado de un antropólogo que estudia una especie. Fascinante pero finalmente condenada. ¿Estás seguro de que no puedes venir a recogerme?, preguntó Camille, su voz con el tono perfecto de afecto decepcionado. Sé que odias ir al aeropuerto, pero habré estado fuera 3 días. Te extrañaré. 3 días. La supuesta conferencia de caridad en San Antonio que en realidad pasaría con Malcolm Porter en su desesperado intento de salvar algo de los restos de su imperio empresarial. Excepto que Malcolm no sabía que la destrucción de su imperio era solo el primer movimiento en un juego mucho más grande. Lo siento, cariño, respondió Alexander, su tono de disculpa. Le prometí a Emma que la ayudaría con ese proyecto de historia. ¿Sabes cómo se pone cuando rompo mis promesas? Fue un recordatorio calculado de la responsabilidad parental, diseñado para torcer un cuchillo de culpa lo suficiente como para mantener a Camille desequilibrada. El hecho de que funcionara su gesto de dolor fue apenas perceptible pero inconfundible, le dijo a Alexander todo lo que necesitaba saber sobre su capacidad restante para la vergüenza. Por supuesto, dijo Camille, forzando alegría en su voz. La familia primero. Tomaré un taxi. En realidad, dijo Alexander como si la idea acabara de ocurrírsele, Wayne se ofreció a recogerte. De todos modos, tiene algunos asuntos en el aeropuerto. Espero que no te importe. El rostro de Camille se quedó cuidadosamente en blanco. Había conocido a Wayne Gates exactamente 2 veces, ambas en barbacoas familiares donde él había sido cortésmente cordial pero claramente la había evaluado con la aguda apreciación de un empresario exitoso. Ella lo descartó como otro de los parientes aburridos de Alexander, lo que demostraba cuán poco entendía la dinámica de la familia en la que se había casado. Es muy amable, logró decir, pero no quisiera molestarlo. No es ninguna molestia. Estaba feliz de ayudar. Lo que Alexander no mencionó fue que el asunto de Wayne en el aeropuerto implicaba entregar la pieza final de información que completaría la destrucción de Malcolm Porter, o que la oferta de Wayne de recoger a Camille no tenía nada que ver con la cortesía familiar y todo que ver con asegurarse de que ella experimentara el impacto total de lo que estaba a punto de suceder. Camille partió para su falsa conferencia el viernes por la mañana con la misma actuación de afecto que había perfeccionado en las últimas semanas. Se despidió de Alexander con un beso, abrazó a Emma con un calor teatral y hizo los ruidos apropiados sobre extrañarlos a ambos terriblemente. Alexander la vio alejarse, luego llamó a Derek. ¿Está todo en su lugar?
como un reloj. Porter cree que se va a reunir con ella para discutir sus planes futuros. No tiene idea de lo que realmente le espera. Lo que le esperaba a Malcolm Porter era la culminación de 3 semanas de guerra psicológica. Su imperio empresarial estaba destruido. Su reputación estaba en ruinas, y su futuro financiero era inexistente. Pero Alexander había guardado la humillación final para el final. Los contactos de Wayne en Houston habían organizado que las ex esposas de Malcolm recibieran pistas anónimas sobre sus enredos románticos actuales. No información ilegal, solo los detalles suficientes para despertar su curiosidad y sugerir que tal vez quisieran examinar si Malcolm había estado ocultando activos durante sus respectivos procesos de divorcio. Para el viernes por la tarde, Malcolm Porter no solo enfrentaba la bancarrota, sino también posibles investigaciones de fraude por parte de 2 abogados civiles diferentes que representaban a las mujeres a las que había engañado financieramente mientras las engañaba personalmente. La vigilancia de Derek desde el Driscoll pintaba la imagen de un hombre en caída libre. Malcolm había envejecido años en las últimas 3 semanas. Su apariencia usualmente pulida reemplazada por la desesperación arrugada de alguien que había dejado de preocuparse por mantener las apariencias. Su confianza se había evaporado junto con su fortuna, dejando atrás una cáscara amarga y enojada de un hombre que buscaba a quien culpar. La reacción de Camille al ver la transformación de su amante fue todo lo que Alexander había esperado. Según la vigilancia de audio de Derek, su reencuentro fue incómodo y tenso, lleno de recriminaciones y una planificación desesperada que no llevaba a ninguna parte porque no había a dónde ir. «Tenemos que ser inteligentes con esto», dijo Camille durante la cena del viernes por la noche, su voz tensa por el estrés. «Tal vez deberíamos esperar a que las cosas se calmen antes de tomar decisiones importantes». ¿Calmarse? La risa de Malcolm fue áspera. «Mi vida se ha acabado, Camille. Mi negocio está destruido. Mi reputación está por los suelos. Y ahora mis ex esposas vienen a por mí por fraude. No hay calma que valga. Solo hay control de daños. Entonces tal vez deberíamos... ¿Qué? Fingir que esto nunca sucedió. ¿Volver con nuestros respectivos cónyuges y esperar que nadie se dé cuenta?» La voz de Malcolm se volvió viciosa. «Eso podría funcionar para ti, princesa, pero yo no tengo nada a lo que volver». La conversación se deterioró a partir de ahí, con Malcolm exigiendo que Camille dejara a Alexander de inmediato y Camille dándose cuenta de que su rico amante ahora era una carga en lugar de un activo. Para el sábado apenas se hablaban, su fin de semana de pasión se había convertido en una amarga recriminación mutua. El domingo por la mañana trajo el acto final. Wayne Gates llegó al aeropuerto internacional de Austin-Bergstrom a las 2 p.m., precisamente 30 minutos antes de la hora prevista de aterrizaje del vuelo de Camille. No estaba solo. A su lado estaba Alexander Todd, vistiendo su mejor camisa y una sonrisa que podría haber cortado el cristal. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Wayne mientras caminaban por la terminal. «Una vez que te vea aquí, no hay vuelta atrás». «No ha habido vuelta atrás desde el día en que eligió mentirme a la cara», respondió Alexander. «Hoy solo aprende lo que le costó esa elección». Se posicionaron cerca de la puerta de llegadas. Wayne casual en su traje caro, Alexander deliberadamente visible entre la multitud. A las 2:47 p.m., los pasajeros del vuelo de San Antonio comenzaron a salir del túnel de embarque. Camille apareció a las 2:52 p.m. con aspecto cansado y tenso, pero aún manteniendo la cuidada compostura que había cultivado para su historia de la falsa conferencia. Escaneó la multitud, esperando claramente ver a Wayne solo. En su lugar, vio a su esposo. El impacto fue inmediato y total. El rostro de Camille pasó por el ya familiar ciclo de shock, miedo y cálculo. Pero esta vez, la parte del cálculo no logró activarse. Se quedó congelada en el flujo de pasajeros que partían, su fachada resquebrajándose como hielo bajo presión. Alexander se acercó a ella con la misma calma y confianza que aportaba a cada momento importante de su vida. Cuando habló, su voz fue lo suficientemente alta como para que la gente a su alrededor la oyera.
Una elección deliberada que evitaría que Camille intentara controlar los daños a través de mentiras inmediatas. Hola, cariño, dijo, su tono cálido y amoroso, de una manera que hacía que las propias palabras se sintieran como armas. ¿Cómo estuvo San Antonio? Espero que la conferencia de caridad haya sido todo lo que esperabas. La boca de Camille se abrió y se cerró sin emitir sonido. A su alrededor, otros viajeros continuaban sus viajes, ajenos al drama doméstico que se desarrollaba en medio de ellos. Comenzó, luego se detuvo, luchando claramente por recordar qué mentira se suponía que debía mantener. Porque continuó Alexander, todavía sonriendo, tengo noticias interesantes sobre tu amigo Malcolm Porter. Parece que sus problemas de negocios han tomado un giro inesperado. Wayne aquí ha estado siguiendo la situación de cerca. Wayne dio un paso adelante con la expresión grave de un hombre que da malas noticias. Me temo que él ciñe. Porter fue arrestado esta mañana por cargos de fraude, algo sobre ocultar activos a sus ex-esposas durante sus procesos de divorcio. El FBI fue bastante minucioso en su investigación. Fue una actuación magistral. Los cargos de fraude eran reales. La cuidadosa manipulación de Wayne había asegurado que los engaños financieros pasados de Malcolm finalmente lo alcanzaran. El arresto había ocurrido exactamente como Wayne lo describió, sincronizado perfectamente para coincidir con el esperado regreso de Camille de su falsa conferencia. El rostro de Camille se puso blanco. No entiendo. No conozco a nadie llamado Malcolm Porter. La sonrisa de Alexander se amplió. Por supuesto que no, cariño. Igual que no sabes por qué tu teléfono ha estado conectándose a torres de telefonía móvil en el Hotel Driscoll durante las últimas 3 semanas. Igual que no sabes por qué nuestra cuenta conjunta muestra cargos en restaurantes y hoteles que nunca has mencionado visitar. Las mentiras murieron en la garganta de Camille. Miró a su alrededor desesperadamente, quizás esperando escapar. Pero solo encontró la mirada firme de su esposo y el interés divertido de extraños que comenzaban a darse cuenta de que estaban presenciando algo más dramático que una típica recogida en el aeropuerto. Alex susurró. ¿Puedo explicarlo? No, dijo Alexander en voz baja. No puedes, porque el momento de las explicaciones fue hace 3 semanas, cuando te di la oportunidad de decirme la verdad. El momento de las explicaciones fue cuando te pregunté directamente si algo andaba mal en nuestro matrimonio y me mentiste a la cara. Se acercó más, lo suficiente como para que solo ella pudiera oír sus siguientes palabras. El momento de las explicaciones fue antes de que eligieras traicionar a la única persona en tu vida que realmente te amaba incondicionalmente. Ahora es el momento de las consecuencias. La compostura de Camille finalmente se hizo añicos por completo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, su maquillaje cuidadosamente aplicado corriéndose en oscuras rayas mientras el peso total de su situación finalmente la golpeaba. Por favor, sollozó. Por favor, Alex, cometí un error. Puedo arreglarlo. Podemos arreglarlo. Alexander miró a su esposa, su futura ex-esposa, con el desapego clínico de un cirujano que examina un tumor que necesita ser extirpado. No, Camille dijo simplemente. No podemos. Se dio la vuelta y se alejó, dejándola sola en medio del aeropuerto con su maleta llena de mentiras y su futuro lleno de consecuencias que nunca se había molestado en considerar. Detrás de él, Wayne se unió a su paso con la satisfacción de un trabajo bien hecho. ¿Crees que ahora lo entiende?, preguntó Wayne. Está empezando a entenderlo, respondió Alexander. Pero aún no hemos terminado, porque mientras Camille aprendía que su aventura le había costado todo lo que había dado por sentado, Alexander Todd se preparaba para enseñarle la diferencia entre perder un matrimonio y perder una guerra. Y esto siempre había sido una guerra. Capítulo 8. La destrucción completa. El lunes por la mañana trajo el tipo de claridad que solo proviene del compromiso total con un curso de acción. Alexander Todd se sentó en la oficina de su abogado, firmando papeles que formalizarían lo que ya se había vuelto inevitable. La demanda de divorcio era solo papeleo. El verdadero trabajo se había completado en el aeropuerto 2 días antes. John Chaefer revisó los documentos con la minuciosidad de un hombre que entendía lo que estaba en juego.
Esto es exhaustivo, dijo, su tono profesionalmente neutral. Pides la custodia principal, la casa, el negocio y esencialmente la dejas con la mitad de los activos líquidos y su coche. Texas es un estado de bienes gananciales, respondió Alexander. Estoy siendo generoso. La evidencia de adulterio ciertamente apoya tu posición sobre la custodia y la división de activos. Estas fotos de vigilancia y registros financieros pintan un cuadro muy claro. John hizo una pausa, estudiando el rostro de su cliente. Alex, tengo que preguntar. ¿Estás seguro de que quieres ser tan agresivo? A veces, un enfoque más colaborativo puede ahorrar dinero y energía emocional. Alexander pensó en la actuación de Camille en el aeropuerto, sus desesperados intentos de manipulación, incluso cuando fue atrapada con las manos en la masa. Su completa falta de remordimiento genuino por lo que le había hecho a su familia. Estoy seguro. Los papeles se presentaron esa tarde. A las 4 p.m., Camille Todd estaba siendo oficialmente notificada de los procedimientos de divorcio que le arrebatarían la vida cómoda que tan ansiosamente había traicionado. La vigilancia de Derek había continuado durante el fin de semana, documentando el regreso de Camille a la casa y sus intentos cada vez más frenéticos de contactar a Malcolm Porter. Lo que descubrió fue que su amante ya no respondía a sus llamadas. Malcolm, enfrentando cargos federales de fraude y la destrucción completa de su imperio empresarial, aparentemente había decidido que su novia casada era una responsabilidad que no podía permitirse. Intentó llamarlo 17 veces ayer, informó Derek. No está respondiendo. Y según lo que me dicen mis fuentes en Houston, tiene problemas más grandes que una amante descartada. El arresto de Malcolm Porter había sido minucioso y público. El FBI había ejecutado órdenes de registro en su oficina, su casa y sus cuentas bancarias, incautando registros que documentaban años de fraude financiero perpetrado contra sus ex esposas y socios comerciales. La cuidadosa manipulación de Wayne había asegurado que los crímenes pasados de Malcolm finalmente recibieran la atención que merecían, pero el momento y el alcance de la investigación habían sido orquestados para maximizar tanto las consecuencias legales como la humillación pública. Se enfrenta a 5 o 10 años en una prisión federal, informó Wayne durante su reunión del lunes por la noche. Sus abogados hablan de un acuerdo de culpabilidad, pero al fiscal no le interesa nada menos que una restitución total, más tiempo en la cárcel. Malcolm Porter está acabado. Alexander asintió, sintiendo la satisfacción de un artesano que entrega exactamente lo que su cliente había pedido. Malcolm Porter no solo había sido derrotado, había sido aniquilado tan completamente que nunca podría amenazar otro matrimonio o destruir otra familia. Pero la campaña aún no había terminado. El martes trajo el primer intento real de Camille de defenderse. Contrató a Caroline Kleene, una de las abogadas de divorcio más agresivas de Austin, y presentó una contrademanda alegando abuso psicológico y manipulación financiera. La estrategia era transparente: pintar a Alexander como un esposo controlador que la había llevado a buscar consuelo en otro lugar. La respuesta de John Schaefer fue rápida y devastadora. En cuestión de horas, había presentado una moción para desestimar la contrademanda, acompañada de un completo paquete de pruebas que incluía las fotos de vigilancia, los registros financieros y las grabaciones de audio que documentaban la aventura de Camille con un detalle insoportable. Ella afirma que fuiste emocionalmente abusivo, explicó John por teléfono. Su abogada argumenta que tu descubrimiento de la aventura fue el resultado de un comportamiento de acoso que constituye hostigamiento. ¿Y tu respuesta? Que un cónyuge tiene todo el derecho a investigar un comportamiento sospechoso y que documentar el adulterio en lugares públicos no constituye acoso según la ley de Texas. Además, la tenemos registrada mintiendo repetidamente sobre su paradero y actividades. Ningún juez va a simpatizar con alguien que fue sorprendido engañando. Para el miércoles, la estrategia de Camille había cambiado a la confrontación directa.
Apareció en el taller de Alexander durante la hora del almuerzo, con la clara intención de montar una escena pública que pudiera generar simpatía o al menos crear testigos para cualquier narrativa que estuviera tratando de construir. Había subestimado tanto la preparación de Alexander como la lealtad de sus empleados. «No puedes hacerme esto», anunció Camille mientras se irrumpía en la nave principal del taller. Su voz cargada del tipo de indignación justa que solo proviene de alguien que nunca ha enfrentado consecuencias reales por sus acciones. 16 años de matrimonio, Alexander. 16 años y simplemente lo vas a tirar por la borda. Alexander levantó la vista del motor de Harley que estaba reconstruyendo, sus manos firmes mientras continuaba su trabajo. Alrededor del taller, sus empleados habían dejado lo que estaban haciendo para observar, pero sus rostros mostraban apoyo a su jefe en lugar de simpatía por su dramática esposa. «Yo no tiré nada por la borda», Camille dijo a Alexander en voz baja. «Tú lo hiciste. Yo solo estoy lidiando con las consecuencias. Cometí un error. Y estás tratando de destruir toda mi vida». Alexander dejó su llave inglesa y miró a su esposa con el interés clínico de un hombre que examina una muestra bajo un microscopio. «¿Un error? Me has estado mintiendo durante 3 meses. Has estado robando dinero de nuestra cuenta conjunta para financiar tu aventura. Has estado usando a nuestra hija como coartada para tu engaño. ¿Qué parte de eso fue solo un error?» El rostro de Camille se sonrojó de ira y vergüenza. Claramente esperaba que esta confrontación fuera diferente. Quizás se había imaginado que Alexander estaría dispuesto a discutir una reconciliación frente a testigos. O tal vez esperaba provocarlo para que dijera algo que pudiera usar legalmente en su contra. En cambio, se encontró frente a un hombre que había planeado este momento tan cuidadosamente como planeaba todo lo demás. «Estás siendo vengativo», acusó. «Esto no se trata de justicia, se trata de tu ego». La risa de Alexander fue genuinamente divertida. «¿Mi ego, Camille? Mi ego no fue el que necesitó la validación de la atención de una mujer casada. Mi ego no fue el que pensó que podría tener una aventura secreta sin consecuencias. Y mi ego no es el que está a punto de perderlo todo porque no pudo apreciar lo que ya tenía». Las palabras dieron en el blanco. La compostura de Camille se resquebrajó, revelando a la mujer desesperada debajo de la fachada justa. «Puedo llevarme a Emma», dijo, su voz volviéndose viciosa. «Soy su madre. Ningún tribunal me la va a quitar». «¿A dónde?», interrumpió Alexander. «¿Al apartamento que no puedes pagar? ¿Al trabajo que no tienes? ¿A la nueva vida que estabas planeando con un hombre que está a punto de pasar la próxima década en una prisión federal?» El taller se había quedado en completo silencio. Los empleados de Alexander observaban el intercambio con la fascinación de quienes presencian un accidente de coche a cámara lenta. «Emma necesita estabilidad», continuó Alexander, su voz nunca elevándose por encima de un nivel conversacional. «Necesita un padre que la ponga en primer lugar en lugar de usarla como una excusa conveniente para el engaño. Necesita un hogar que no esté construido sobre mentiras». Camille abrió la boca para responder, luego pareció darse cuenta de que cualquier cosa que dijera solo empeoraría las cosas. En cambio, se dio la vuelta y salió del taller, su salida menos dramática que su entrada, pero mucho más final. «Carajo, jefe», dijo Buddy Coupe en el silencio que siguió. «Eso fue bruto». No respondió Alexander, recogiendo su llave inglesa y volviendo al trabajo. «Eso fue justicia». El jueves trajo la noticia de que Malcolm Porter había aceptado un acuerdo de culpabilidad, 7 años en una prisión federal y restitución total a sus víctimas, lo que lo mantendría económicamente arruinado incluso después de su liberación. La red de Wayne se había asegurado de que los problemas legales de Malcolm lo siguieran por el resto de su vida, haciendo imposible que reconstruyera el imperio que había perdido o que se aprovechara de otros matrimonios vulnerables. El viernes trajo la capitulación final de Camille. A través de su abogado, aceptó los términos de divorcio de Alexander sin más objeciones.
Recibiría la mitad de los activos líquidos, su coche y visitas supervisadas con Emma hasta que el adolescente cumpliera 18 años y pudiera tomar sus propias decisiones sobre la relación. Alexander firmó los papeles con el mismo cuidado metódico que aportaba a cada tarea importante, poniendo fin oficialmente a un matrimonio que en realidad había muerto 3 semanas antes en el vestíbulo del Hotel Driscoll. Está hecho, anunció John Schaeffer. Está fuera de tu vida. Pero Alexander Todd sabía que no era así, que Mil nunca estaría completamente fuera de su vida. Era la madre de Emma, después de todo, y Emma merecía la oportunidad de mantener esa relación si así lo decidía. Lo que estaba fuera de su vida era la ilusión de que el amor y la lealtad eran suficientes para proteger contra la traición. Lo que estaba fuera de su vida era la creencia ingenua de que la buena fe siempre sería correspondida con buena fe. Lo que quedaba era el conocimiento duramente ganado de que algunas batallas solo pueden ser ganadas por alguien dispuesto a luchar más duro, planificar mejor y golpear con más precisión que sus enemigos. Malcolm Porter y Emil Todd habían aprendido esa lección de la manera difícil. Alexander Todd la había aprendido justo a tiempo. Capítulo 9. El precio de la victoria. 6 meses después, Alexander Todd estaba en la nave principal de su taller, observando a Emma trabajar en el carburador de un Mustang de 1967 con una intensidad concentrada que había heredado de él. A los 15 años, se había convertido en alguien que entendía que las acciones tienen consecuencias y que la confianza, una vez rota, requiere más que palabras para reconstruirse. Papá dijo sin levantar la vista de su trabajo. Mamá volvió a llamar. ¿Quiere llevarme a cenar este fin de semana? Alexander se limpió las manos en un trapo del taller considerando su respuesta. Emil había sido persistente en sus intentos de reconstruir su relación con Emma, pero su hija había demostrado ser sorprendentemente resistente a la manipulación una vez que supo toda la verdad sobre el divorcio. ¿Qué quieres hacer tú?, preguntó él. Las manos de Emma se detuvieron en la llave. No lo sé. Una parte de mí quiere darle otra oportunidad, pero cada vez que hablamos, actúa como si lo que pasó fuera solo una especie de malentendido, como si tú hubieras exagerado o algo así. ¿Y tú qué piensas? Pienso que ella tomó decisiones, y las decisiones tienen consecuencias. La voz de Emma tenía una madurez que a veces sorprendía a Alexander. Pienso que está tratando de reescribir la historia porque no le gusta cómo terminó el cuento. Alexander asintió, orgulloso de la claridad de su hija. Emma había estado inicialmente devastada por el divorcio, pero a medida que la verdad había salido a la luz, su ira se había centrado donde correspondía, en el progenitor que había elegido el engaño sobre la honestidad, la emoción sobre la estabilidad. Los últimos 6 meses habían sido un periodo de reconstrucción para ambos. Alexander había vendido la casa familiar, demasiados recuerdos, demasiadas habitaciones que resonaban con las mentiras de Emil, y había comprado un lugar más pequeño cerca de la escuela de Emma. El taller se había expandido, añadiendo 2 nuevos empleados y aceptando más trabajos personalizados. A medida que se corría la voz sobre la artesanía e integridad de Alexander, Wayne Gates se había convertido en una presencia regular en sus vidas. Su éxito empresarial creando oportunidades para el taller de Alexander que lo habían transformado de un modesto garaje en uno de los principales destinos de motocicletas personalizadas de Austin. El éxito, había aprendido Alexander, era la mejor venganza. Demostraba que la vida no solo podía continuar después de la traición, sino que podía mejorar. Tú decides, le dijo Alexander a su hija. Pero recuerda, no le debes una relación a nadie solo porque sea familia. La familia se gana, no solo se hereda. Emma sonrió, la expresión transformando su rostro de adolescente seria a la niña feliz que una vez fue. Lo pensaré. Derek Hall apareció en la puerta del taller, llevando un sobremanila que Alexander reconoció de inmediato. Las actualizaciones de vigilancia mensuales se habían convertido en una rutina, no porque Alexander no confiara en el sistema legal, sino porque entendía que algunas personas nunca aprenden de las consecuencias. El informe trimestral, dijo Derek, entregando el sobre. Desarrollos interesantes. Alexander abrió el sobre y revisó el contenido con interés profesional. Malcolm Porter llevaba 8 meses de su sentencia federal,
aparentemente adaptándose mal a la vida en prisión. Sus intentos de mantener contacto con antiguos socios comerciales no habían tenido éxito y sus perspectivas de reconstruir su imperio al ser liberado eran inexistentes. Más interesante era la información sobre que Emil se había mudado a un pequeño apartamento en Dallas, había conseguido un trabajo en una galería de arte local y, según se informa, estaba saliendo con un gerente intermedio de una compañía de seguros. Un descenso significativo de sus estándares anteriores, pero quizás más realista dadas sus nuevas circunstancias. Le ha estado diciendo a la gente que destruiste su vida por despecho, informó Derek. Afirma que todo fue una reacción exagerada a una breve indiscreción. Alexander sonrió sin sorpresa. Algunas personas eran incapaces de aceptar la responsabilidad por sus acciones, prefiriendo presentarse como víctimas en lugar de reconocer su papel en su propia destrucción. ¿Y el tipo del seguro? Divorciado, 2 hijos, ingresos decentes, pero nada espectacular. Parece un tipo normal que no sabe en lo que se está metiendo. Alexander sintió un momento de simpatía por el hombre desconocido que estaba a punto de aprender sobre la capacidad de Emil para el engaño. Pero la simpatía tenía límites y algunas lecciones solo se podían aprender a través de la experiencia. Esa noche, Alexander y Emma cenaron en la mesa de su cocina, discutiendo sus planes para las vacaciones de verano y sus ideas para expandir los servicios de restauración del taller. Era una rutina cómoda que habían desarrollado, solo ellos dos construyendo algo honesto y sostenible de los restos de su vida anterior. He estado pensando, dijo Emma, mientras limpiaban después de la cena, sobre lo que pasó con mamá y todo eso. Alexander se detuvo mientras cargaba el lavavajillas. Emma rara vez mencionaba el divorcio directamente, prefiriendo procesar sus sentimientos en privado en lugar de cargarlo con el drama emocional adolescente. ¿Qué pasa con eso? Solía pensar que eras un poco aburrido, dijo Emma, su tono cuidadosamente neutral. Como, en comparación con los padres de algunos de mis amigos, parecías demasiado cuidadoso, demasiado predecible. ¿Y ahora? Ahora creo que ser cuidadoso es bueno. Ser predecible es bueno. Creo que a mucha gente le vendría bien más aburrimiento en sus vidas. Alexander sintió que algo apretado en su pecho se aflojaba por primera vez en meses. La aprobación de su hija significaba más que todo el éxito empresarial y las victorias legales combinadas. Gracias, Emma. Eso significa mucho. Además, continuó Emma con una sonrisa que le recordaba dolorosamente a la mujer que Emil había sido antes de elegir la traición sobre la lealtad. Solo eres aburrido hasta que alguien se cruza en tu camino. Entonces eres aterrador. Alexander se rió, genuinamente divertido. Prefiero pensar en ello como ser minucioso. El teléfono sonó mientras terminaban de limpiar, interrumpiendo su conversación. Alexander miró el identificador de llamadas y sintió que su buen humor se evaporaba ligeramente. El número de Emil. Ese ya le dijo a Emma. Contesta, dijo Emma. Iré a terminar mi tarea. Alexander esperó hasta que su hija desapareció escaleras arriba antes de responder. Hola, Emil. Alex. La voz de su ex esposa tenía el mismo control cuidadoso que recordaba de su matrimonio, pero había una desesperación subyacente que no había estado allí antes. Esperaba que pudiéramos hablar. ¿Sobre qué? ¿Sobre Emma? ¿Sobre nosotros? ¿Sobre tal vez encontrar una manera de seguir adelante que no implique tanta ira? Alexander se apoyó en el mostrador de la cocina, mirando hacia el pequeño patio trasero donde Emma había instalado un saco de boxeo para desahogar sus propias frustraciones. Su hija era más fuerte que su madre en las formas que importaban, más honesta con sus emociones y más dispuesta a enfrentar verdades incómodas. No hay un nosotros, Emil. Está Emma, y está el acuerdo legal que firmamos. Eso es todo. No tiene por qué ser así. Estuvimos casados 16 años, Alex. Eso tiene que contar para algo. Contaba para todo, respondió Alexander en voz baja. Hasta que decidiste que no contaba para nada. Silencio en la línea. Luego la voz de Emil, más pequeña ahora. Cometí errores. Lo sé. Pero el castigo no se corresponde con el crimen. Destruiste todo. Mi matrimonio, mi hogar, mi futuro.
¿No crees que ya he pagado suficiente? Alexander consideró la pregunta con el mismo enfoque analítico que aplicaba al diagnosticar problemas de motor. ¿Había pagado Camille lo suficiente? Su amante estaba en una prisión federal. Su vida cómoda se había ido. Su hija apenas le hablaba. Y sus perspectivas de futuro estaban significativamente disminuidas. Desde un punto de vista objetivo, las consecuencias eran proporcionales a la traición. Había arriesgado todo por una emoción temporal y lo había perdido todo como resultado. La justicia, según cualquier medida razonable, se había cumplido. Pero Alexander todavía había aprendido que la justicia y la misericordia eran cosas diferentes y la misericordia era un lujo que ya no podía permitirse. No dijo simplemente, no lo has hecho. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes ser tan frío? Porque todavía no entiendes lo que realmente hiciste, respondió Alexander. ¿Crees que esto se trataba de sexo, emoción o algún tipo de crisis de la mediana edad? Pero no fue así. Se trataba de elegir destruir la confianza que mantenía unida a nuestra familia. Se trataba de decidir que tu felicidad temporal era más importante que la estabilidad de nuestra hija. Se trataba de mirarme a los ojos todos los días durante 3 meses y mentir sin dudar. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos con una precisión característica. No solo me engañaste, Camille, me hiciste cómplice de mi propia traición al obligarme a vivir una mentira que ni siquiera sabía que estaba viviendo. Convertiste nuestro hogar en un escenario para tu engaño y nuestro matrimonio en una tapadera para tu aventura. Así que, no creo que hayas pagado lo suficiente. No creo que entiendas lo suficiente como para haber pagado lo suficiente. El silencio que siguió fue tan completo que Alexander se preguntó si la llamada se había desconectado. Finalmente, la voz de Camille, apenas audible. Te amaba. No dijo Alexander, su tono suave pero implacable. Amabas la seguridad que yo proporcionaba. Amabas la vida que construí para nosotros. Amabas la imagen de estabilidad que yo representaba. Pero nunca me amaste lo suficiente como para ser honesta conmigo, y ese es el único tipo de amor que realmente importa. Terminó la llamada y apagó su teléfono, no interesado en cualquier respuesta que Camille pudiera ofrecer. Algunas conversaciones solo podían terminar de una manera, y esta había terminado antes de comenzar. Arriba, encontró a Emma en su escritorio, supuestamente haciendo la tarea, pero claramente habiendo escuchado al menos parte de la conversación. ¿Estás bien?, preguntó ella. Estoy bien, respondió Alexander, y lo decía en serio. Ambos lo estamos. Emma asintió, volviendo a su trabajo con la expresión satisfecha de alguien cuyo mundo volvía a tener sentido. Alexander todavía había aprendido muchas cosas durante el último año. Había aprendido que la confianza, una vez rota, no podía repararse con palabras o gestos. Había aprendido que algunas personas siempre elegirían la mentira fácil sobre la verdad difícil. Había aprendido que la lealtad tenía que ser mutua para tener algún significado. Lo más importante, aprendió que algunas victorias tenían un precio, pero algunas derrotas costaban todo. El precio de su victoria había sido un matrimonio, una estructura familiar y la cómoda ilusión de que las buenas intenciones eran suficientes para proteger contra la traición. El costo de la derrota habría sido su autorrespeto, la confianza de su hija y los cimientos de su futuro. No había sido una elección difícil. Alexander Todd era muchas cosas: artesano, padre, estratega. Pero no era un hombre que aceptara la derrota cuando la victoria era posible. Camille y Malcolm Porter habían aprendido esa lección a fondo. Otros, esperaba, la aprenderían de su ejemplo. Porque algunos maestros, había descubierto Alexander, enseñaban sus lecciones a través de la demostración en lugar de la instrucción. Y la demostración estaba completa. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutan de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros.